Toda gracia, toda misericordia es solamente por Él y por eso estamos agradecidos con Él. Ya se nos hace más familiar el camino, ¿verdad? Y más familiar estar con ustedes. De verdad que es un gusto, es un regalo de Dios poder visitarles. Así que vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta tarde en que permites que estemos reunidos como tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia y por eso agradecemos la oportunidad, el privilegio que nos das de pertenecer, Señor, al reino de los cielos. Gracias porque no lo merecíamos, Señor, no merecíamos tu misericordia ni tu gracia, pero ella nos alcanzó en el camino, en medio, Señor, del deleite que teníamos en un mundo en donde estábamos esclavos, éramos enemigos, apartados de ti, Señor, pero tu gracia y tu favor nos alcanzó cuando un día escuchamos y creímos con fe verdadera para ser justificados delante de ti. Y desde ese momento, Señor, hemos entendido el privilegio de ser tus hijos y por eso anhelamos, Señor, siempre recibir tu palabra. Por eso clamamos para que seas tú en esta tarde, Señor, usando al predicador. Permite que sus palabras, Señor, sean tus palabras, que seas tú haciendo la obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La última vez que estuvimos por acá, estuvimos compartiendo una enseñanza que tenía que ver con el aroma de Cristo. ¿Recordará usted el aroma de Cristo? En donde veíamos cómo cada uno de nosotros, cuando escucha el mensaje del Evangelio y cree, o el Evangelio cuando es predicado es un aroma, que algunos lo reciben como aroma de vida, pero otros como aroma de muerte. El mismo aroma, el mismo mensaje y es la misma aplicación para nuestros días hoy. Para muchos este mensaje es un mensaje de vida, pero para otros es un mensaje de muerte, porque los condena, porque entienden que no tienen a Cristo o no quieren o simplemente no lo entienden. Pero eso es el Evangelio. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, nuestras vidas van a ser esa aroma, van a ser esa fragancia que sube a nuestro Señor. Eso fue lo que vimos en aquella última enseñanza que trajimos por acá, que está en 2 Corintios capítulo 2, y cerramos con el versículo 17, que con ese quisiera iniciar en esta tarde, si usted me puede acompañar, ese versículo 17, donde el apóstol Pablo dice, así la escritura, 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De esa manera el apóstol Pablo cerró ese capítulo 2, en donde es muy claro de que quienes predicamos el Evangelio y somos honestos con las Escrituras, hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Esa es la manera en que un predicador, una persona que va a hablar de Cristo, debería lucir. No hablar de parte suya, sino de parte de Dios y entender que lo hacemos delante de Él. Hay una versión en donde Pablo, o donde la escritura, perdón, traducen esta expresión del apóstol Pablo, en donde dice, porque nosotros no somos como esos charlatanes. Dice la versión en Nueva Traducción Viviente, utiliza esa expresión, no somos como esos charlatanes. Pablo evidentemente está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo el ministerio porque algunos están cuestionándolo, algunos están dudando si él era o no era apóstol, si él era enviado o no era enviado de Dios. Y eso, mis hermanos, les recuerdo, es una carta enviada a una iglesia llamada Corinto, la ciudad de Corinto, hermanos que renacieron, pero que el permitir los falsos maestros podría generar eso que estaba ocurriendo. Ya algunos cuestionaban, ¿será cierto o no será cierto lo que dicen de Pablo? Dicen que no es verdadero. No, pero yo creo que sí. Entonces Pablo defiende su ministerio. Y a partir del capítulo 3, versículo 1 y hasta el 6, quisiera leer lo que sigue mencionando.
Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, entonces aquí, mis amados hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo sigue defendiendo su ministerio. Cerramos el capítulo 2 Pablo diciendo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ese es un ejercicio que podemos nosotros hacer cuando escuchamos una enseñanza. Somos bendecidos, mis amados hermanos, de pertenecer a la misión en donde Dios nos ha colocado. Es una misión que no es la única que predica el Evangelio, no es la única misión, pero por gracia del Señor es a la que pertenecemos. Una misión en donde usted puede escuchar a cualquier predicador, a cualquier pastor, y va a escuchar el mismo mensaje del Evangelio. No hay cambios en el mensaje, pero aún así tenemos que tener cuidado cuando escuchamos o qué escuchamos aparte de los que Dios nos ha enviado a nosotros. Porque cuando Pablo dice que los predicadores de Cristo hablan como de parte de Dios y delante de Dios, eso es muy serio decirlo, es muy, muy serio. Sé que en una oportunidad utilicé el ejemplo, pero hoy quisiera volverlo a compartir. Y es que usted intente pensar que usted está en un lugar en donde un auditorio está lleno y usted se sienta al final de ese auditorio y alguna persona toma el micrófono y empieza a hablar de usted y empieza a mencionar su nombre y empieza a decir, es que Joshua dijo esto y Joshua dijo lo otro y Joshua dice, yo nunca dije eso. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué dice eso? Que alguien esté hablando en su nombre, diciendo cosas que usted no dijo, asegurando cosas que usted nunca dijo. ¿Qué pasaría al final? Usted, y eso se lo dejo, ¿verdad?, a su manera de actuar, o detiene a la persona o se espera al final para decirle, porque usted dijo eso de mí, si yo nunca dije eso. No sé cuál sería su reacción, pero es exactamente lo que ocurre cuando alguien pasa al púlpito. Estamos hablando delante de Dios y de parte de Dios. Y Dios podría estar diciendo, ¿en qué momento dije yo eso? Yo nunca prometí eso, yo nunca dije esto. Pero muchos lo hacen. Por eso Pablo defiende su ministerio y él dice, yo no soy como esos charlatanes. Lo que buscan es falsificar la palabra de Dios. No, yo hablo con sinceridad, dice él. Entonces, de esa manera, él continúa defendiendo el ministerio y por eso en ese versículo 1 del capítulo 3 de segunda carta a los Corintios y que acabamos de leer, Pablo dice, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Y eso, mis hermanos, es curioso. Aquí hace dos preguntas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Son dos preguntas que ya van con la respuesta incorporada. Son preguntas retóricas, son preguntas que ya va la respuesta allí implícita, colocada implícitamente. Entonces, cuando Pablo dice, comenzaremos otra vez a recomendarnos, esto era una costumbre y que aún hoy se mantiene esa costumbre. Ya va a ver cómo es que se mantiene. Pablo ya se había recomendado. Pablo, cuando llega a los Corintios, él se ha recomendado. Y era muy normal en la cultura del primer siglo hacer eso, mis hermanos. Muy, pero muy normal. No era soberbia. No era una persona altanera que quería figurar. El recomendarse era muy normal.
muy, pero muy normal. De hecho, hoy en día, si usted tiene que ir a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Qué le piden? Un currículum, una hoja de vida. ¿Y usted qué dice allí? ¿Cosas buenas o malas suyas? Buenas. Las fortalezas suyas. Entonces, ¿lo recomendamos? ¿Sí o no? Sí. O sea, necesito un trabajo, yo necesito decir, yo soy bueno en esto, esto y esto. No voy a decir mis debilidades porque es un trabajo que necesito. Entonces, ven como si nos recomendamos. Pablo hace esto y por eso les digo, era muy normal. Era muy, pero muy normal lo que el apóstol Pablo está mencionando. Entonces nosotros, así como en un trabajo, nos recomendamos a nosotros mismos, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, él se recomienda. Yo quiero que me acompañe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15 y 16. Pablo dice lo siguiente: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Vemos cómo el apóstol Pablo acá está hablando y cuando habla de eso, los ayos eran los tutores, las personas que guiaban a los niños hasta cumplir la mayoría de edad. Era ese tiempo. Pero entonces Pablo está diciendo, aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Ahí está Pablo presentándose, ahí está Pablo recomendándose, diciéndole a los corintios, Dios los salvó a ustedes por medio del Evangelio, pero el instrumento que Dios usó fue a ese servidor, dice Pablo. Yo puedo decir que soy su padre, porque yo los engendré a ustedes. Así que les ruego que me imiten. Ahí está Pablo recomendándose en la primera carta a los Corintios. Y ahorita en nuestro texto vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, necesitan que otra vez me recomiende. Se entiende que ya él se había recomendado, pero los falsos maestros están confundiendo a la iglesia, están confundiendo a los hermanos, y Pablo por eso los confronta y les dice, ustedes necesitan otra vez que yo me recomiende. Ya lo había hecho con ustedes. Ustedes fueron engendrados por mí, dice Pablo, y esa es la realidad. Pablo fue quien nos engendró, por supuesto, por medio del Evangelio. Ellos nacieron de nuevo por medio de la predicación que Pablo llevó. Sabemos que fue el Evangelio, pero el instrumento fue el apóstol Pablo en esa oportunidad, a quien ellos están cuestionando. Entonces, él se considera tener el derecho de hacerles saber que era su padre espiritual. Pablo está ahorita recordándoles esto. Pablo se ve obligado o forzado a hacer lo que quizá ustedes como padres han tenido que hacer, y yo como padre he tenido que hacer. Ya yo tengo hijos grandes y hay edades más complicadas que otras. Cuando estaban más pequeñitos, mi esposa y yo decíamos, ahorita que crezcan ya, hermanos, y crecieron, y creo que fueron más grandes los problemas. No sé si usted tiene hijos grandes, pero ya, creo que es algo que siempre vamos a vivir. Gloria a Dios por eso. Cuando nuestros hijos se ponen rebeldes por alguna razón y de alguna manera dejan de valorar lo que como padres hacemos, nosotros tenemos que utilizar algunas expresiones o utilizar alguna estrategia para que ellos sean conscientes, ¿cierto? Entonces, una de esas puede ser, ¿quién paga el internet en esta casa? ¿Verdad? ¿Quién paga el internet en esta casa? Yo le he tenido que decir a mis hijos en algún momento, ¿quiénes pagan el internet? ¿Quién paga el recibo de la luz? ¿Quién trae la comida a la casa? Y esto no lo hago reclamándoles, es para concientizarles, para que ellos hagan conciencia de que viven por gracia, de que deberían de estar agradecidos. Y es algo que los padres hemos hecho, hacerles ver a nuestros hijos
que sean conscientes, que de verdad valoren lo que se les da. Entonces, no lo hacemos para impresionarlos, ¿verdad? No es que yo lo hago para que ellos digan, qué super papá tengo, no, es para que ellos se den cuenta que necesitan reaccionar, que necesitan cambiar algún hábito que no están teniendo de forma correcta. Entonces, no es para impresionarlos, no es para que vean qué grandes somos, pero lo que hacemos nosotros es con la intención entonces de que ellos se den cuenta de que hay inmadurez de su parte. Ese es como el propósito de nuestras correcciones a nuestros hijos, que vean que hay algo inmaduro en su actitud y que debe cambiar. Entonces Pablo está ahorita hablando a los corintios como un padre que está viendo a hijos inmaduros. Y les está diciendo, corintios, por favor, necesito otra vez recomendarme. Yo fui el que les predicó el evangelio. Ahora ustedes están cuestionándome si soy o no soy apóstol. Entonces, la primera pregunta es esa que Pablo hace. ¿Necesito recomendarme? Obviamente la respuesta es no, ya él lo había hecho. Pero luego Pablo dice en ese mismo versículo 1, 2 Corintios 3:1, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Esa es la segunda pregunta que encontramos acá. Cartas de recomendación. ¿Necesitamos cartas de recomendación? Y Pablo aquí lo que les está diciendo es, mi legitimidad de apóstol, de ministro de Dios, son ustedes mismos, corintios. Si hay una carta de recomendación que puedo presentar al mundo entero, son ustedes, corintios, porque ustedes son mi carta, ustedes son una carta de presentación. Mis hermanos, cuando un ministro es de Dios, cuando un ministro es verdaderamente un siervo de Dios, se va a ver el fruto en la salvación de las personas quienes están escuchando ese mensaje predicado. Entonces, Pablo, como siervo de Dios, como apóstol de Dios, está predicando un mensaje, el evangelio puro, y eso está trayendo fruto. Entonces Pablo ahora, noten que está confrontando a los corintios y lo primero que les dice es, tengo que recomendarme, corintios, y lo segundo que les dice es, necesito cartas de recomendación, porque ustedes son mi carta de recomendación. Veamos el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué significa entonces, ustedes son mi carta? Lo que mencionaba precisamente hace un momento. La vida transformada que se lleva cuando una persona ahora ha sido renacida. Es una carta de presentación y que tuvo un momento en donde inició. Por supuesto que fue a través de la predicación, pero ¿quién fue el instrumento de Dios? Ese predicador. En esa oportunidad, Pablo es el que dice, ustedes son mi carta de presentación. Pero mis hermanos, no es una carta como las que llevamos en el folder nosotros. No es una carta como las que guardamos, una carta que nosotros podemos utilizar para algún trámite, la metemos en el folder y va tapada, ¿cierto? Ahí la llevamos guardada. Nadie necesita verla. Pero Pablo dice aquí que esta carta de la que él está hablando no va en folder, sino que él la lleva en su corazón. Pablo dice, ustedes son nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquella persona que abrazó el evangelio con fe y aquella persona que tenía una manera de vivir y al conocer el evangelio, al renacer esa persona, al morar el Espíritu Santo en esa persona, ahora hace que las demás personas digan, este no era aquel que hacía aquello, ahora es otra persona. Las personas ven ese cambio de actitud. Normalmente en el ámbito cristiano evangélico se utiliza la expresión somos cartas leídas, ¿verdad? ¿Qué significa ser carta leída? Bueno, ¿qué hay en nosotros? ¿Cómo nos comportamos no solamente aquí? Porque aquí, mis hermanos, es muy fácil parecer todos hermanos, es muy fácil parecer todos cristianos, pero esta carta que llevamos y que ahorita nos vemos como cartas leídas, salimos de este salón y vamos
a nuestros trabajos, a nuestras casas. ¿Seguimos siendo esas cartas leídas? Es la pregunta. Porque Pablo no tiene duda. Pablo dice, ustedes son esas cartas. ¿Y sabe dónde los llevo? En mi corazón, dice Pablo. Y son leídas por todos los hombres. Cartas leídas por todos los hombres. Fuera de la congregación, seguimos siendo cartas leídas. Y mis hermanos, si hay algo que se nota en el apóstol Pablo, es el amor que él tenía hacia las iglesias. Y personalmente puedo ver un amor, podría decir que un mayor amor veo del apóstol Pablo, o por lo menos se manifiesta un mayor amor hacia los corintios. Recordemos que los corintios son dos cartas de una iglesia que hizo sufrir el apóstol Pablo, pero que él nunca dejó de evidenciar su amor. Vemos cómo Pablo sufrió, si usted recuerda el sermón que traje la última vez, que son los versículos anteriores a este, Pablo estaba angustiado, Pablo estaba sufriendo, porque él había confrontado a los corintios mediante una carta, y esa carta él estaba esperando a ver cómo habían reaccionado. Un pastor que amaba a esa iglesia, un pastor que estaba sufriendo para que ellos reaccionaran bien. Y ahorita vemos cómo este mismo pastor está confrontando a esta iglesia y diciéndoles, yo no tengo que recomendarme otra vez, ustedes son mi recomendación, ustedes son mi carta, Corintios. Vemos entonces aquí, mis amados, cómo en el versículo 3, Pablo se adelanta algunos pensamientos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Vimos que anteriormente Pablo dijo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Pareciera que Pablo dice, ustedes son mis cartas, pero aquí él aclara, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si se da cuenta, Pablo como que autocorrige algo. Él dice, ustedes son mi carta, pero luego dice, son carta de Cristo. Voy a explicarlo bien, dice él. Pareciera que es lo que está haciendo. Ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros. En otras palabras, mis hermanos, Pablo lo que está diciendo es, el autor es Cristo. Yo soy un lapicero. Eso es lo que Pablo está diciendo. El autor de todo esto es Cristo y yo simplemente soy el lapicero. Yo soy el instrumento con que Dios está hablando a ustedes, corintios. Y ese es el instrumento que quienes predicamos el evangelio venimos a hacer para Dios. Un lapicero, un instrumento, un vaso de barro que porta un tesoro muy valioso. Pero ese tesoro valioso no depende del predicador. Depende siempre de Cristo. Somos instrumento en las manos de Él. El apóstol Pablo lo sabe, lo entiende. Él sabe que Él es ese lapicero con quien Cristo escribe el evangelio. Un instrumento en las manos de Dios. Pero, ¿cómo escribió Cristo una carta por medio de Pablo? Porque aquí, mis hermanos, no se refiere a una carta física. Aquí se está refiriendo a una conversión que ocurre en el corazón de cada persona. Por eso es que él dice, escrita no con tinta. O sea, ustedes son carta, escritas pero no con tinta, sino escrita por el Espíritu del Dios vivo. Esa es la carta de presentación de cada creyente, escrita en los corazones de cada uno de nosotros. El profeta Ezequiel, y usted me puede acompañar, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Un pasaje hermoso. Ezequiel 36, verso 25 al 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Dónde se va a colocar eso? Dice, dentro de vosotros, dentro. O sea, dentro vamos a guardar los preceptos, pondremos por obra todo aquello que Él ha colocado interno. Pero otro profeta llamado Jeremías, y quisiera que me acompañe Jeremías 31, Jeremías capítulo 31 y versículo 33 nos da una luz todavía mayor respecto a este punto. Dice Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Notó mi amado hermano, mi amada hermana, que tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron lo que Dios iba a hacer dentro del corazón del ser humano. Ellos lo profetizaron, ellos entendieron bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios que llegaría un momento en donde eso iba a ser escrito en el corazón. Ese es el Evangelio, ese es el glorioso Evangelio. Creo que hasta acá hay algo muy claro, y es que Cristo es el autentificador, ¿cierto? Cristo es el que autentifica su palabra. Él sella un sermón, es Cristo el que lo sella. Es Cristo el que sella el Evangelio, es Cristo el que sella los corazones, el espíritu de cada una de las personas. Pero quiero que sigamos avanzando. Aquí mismo 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mi hermano, mi hermana, mi confianza, su confianza, nuestra confianza debe estar en Dios siempre y nunca en las personas, no en las personas. Yo, por ejemplo, debo tener confianza cuando predico ese mensaje. ¿Por qué tengo que tener confianza cuando predico el Evangelio? Porque debo transmitir esa confianza. Pero esa confianza es de Dios, es hacia Dios y es por medio de Cristo. Yo puedo decirles, durante los años que estuve predicando un falso mensaje, era, mis hermanos, unos nervios, era un miedo, era un temblor de agradar con el mensaje, porque era inspiración mía al final. Tomaba la escritura, pero yo me preocupaba por cómo irán a recibir el mensaje, cómo lo irán a recibir, les gustará, no les gustará. Pero cuando nosotros entendemos el Evangelio, cuando nacemos de nuevo, entendemos que la confianza ahora no depende en mi habilidad, sino va a depender siempre de Cristo, siempre va a ser de Dios. Por eso su confianza y mi confianza deben estar siempre en nuestro Señor. El pastor o el predicador debe tener la convicción y la confianza en que Cristo es el que habla a través de su boca, en que es Cristo el que se encarga de llevar convencimiento a cada uno de los corazones. Y hay que hacerlo de esa manera. Pablo a Timoteo le dice a Tito le dice en capítulo 2, verso 15, Tito capítulo 2 y versículo 15, él le dice de qué manera tiene que hacerlo. Mientras usted busca Tito, capítulo 2, verso 15, Tito era un joven pastor, un pastor muy jovencito, y Pablo lo envía con una misión de ir a corregir a una iglesia que ya estaba encaminada. Es una labor bien difícil la que Pablo le da a Tito, pero vean de la manera en que Pablo le dice a Tito que lo haga. Tito ahora tenía un reto al frente, y el reto era hablarle a hombres, a mujeres,
a hombres grandes, a hombres jóvenes, a mujeres grandes, a mujeres jóvenes, de cómo tenían que vivir el Evangelio, de cómo tenían que servir inclusive en la iglesia. Y Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Mis hermanos, no es jactancia, es hablar con autoridad de la palabra. De eso se trata, de hablar con autoridad, como decía al inicio y como dice el versículo 17 del capítulo 2 de Corintios, en su capítulo 3, verso 17, Pablo decía, nosotros no somos como ellos, sino que hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Cómo se habla de parte de Dios y delante de Dios? Con autoridad, porque el mensaje es de Dios, no es mi mensaje. Entonces, alguien podría venir con muy buena oratoria, con muy buen discurso, muy buena manejo de palabra, pero si su predicación no tiene el sello de Dios, mis hermanos, esa palabra es palabra muerta. Por más talento que tenga una persona, si el Espíritu Santo de Dios no coloca el sello en su vida, esa palabra es palabra muerta. Y el apóstol Pablo sabe esto. El apóstol Pablo lo sabe, lo entiende, porque el poder de la palabra no va a radicar en la preparación, que hay que prepararse, sí, pero no va a recaer en la preparación del predicador, sino en el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde viene entonces el poder de Dios a través de su predicación. Entonces, de hecho, el apóstol Pablo no era muy bueno en su oratoria. El apóstol Pablo lo reconoce inclusive. Él no era el mejor para hablar. Dice, y si quiere me acompaña, aquí mismo, 2 Corintios, en el capítulo 11 y versículo 6, cómo se referían al apóstol Pablo en su manera de hablar. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 6, de esta manera: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo dice, es cierto, yo no soy muy bueno hablando, pero conozco a mi Dios. Y como conozco a mi Dios, ustedes lo han visto cuando predico. Entonces ven cómo no recae sobre el predicador, sino sobre el Espíritu Santo siempre, el conocer, el conocimiento que hay de la Escritura, y que el Espíritu Santo sea el que selle a esa persona. Entonces, mis hermanos, Dios es quien llama. Dios es el que llama, Dios es quien llama, y los que han demostrado su salvación es por medio de su palabra, siempre, siempre va a ser así. Pablo entiende que todo lo hace Dios, absolutamente todo lo hace Dios. Sigue diciendo el versículo 5, 2 Corintios 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está. Entonces la competencia no está en qué tan bonito hable o en qué tan bien me vista. Siempre va a ser, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De allí proviene, mis hermanos. Gloria a Dios, porque esta iglesia San Ramón ha sido una iglesia que ha sido enseñada en la sana doctrina, pero sé que muchos quizá de acá no siempre pertenecieron a esta congregación, no siempre pertenecieron a la iglesia verdadera, y probablemente escucharon mensajes aparentemente muy poderosos, pero que eran vacíos al final porque no tenían la esencia, no tenían el sello del Espíritu Santo. Y saben, mis hermanos, cuando meditaba en esta palabra, y por eso les decía al inicio cómo la Nueva Traducción Viviente traduce a esos falsos maestros como charlatanes. Lo traduce así porque precisamente el charlatán habla, habla y habla y se exalta él mismo. Mencionan a Cristo y le dan gloria a Dios, pero en realidad son ellos los que se están exaltando. Entonces, un sermón de 45 minutos, pasaron hablando 35 minutos de lo que Dios hizo en ellos y cómo ellos lograron hacer esto, y yo hice. Hermanos, y gloria a Dios,
Y todos aplauden porque sí, está diciendo gloria a Dios, pero muy en el fondo, él está queriendo lucirse, muy en el fondo, él quiere que la mirada esté puesta en él y que las personas digan, yo quiero ser como ese pastor. Pablo dice, no puede ser así, no es de esa manera. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios. No somos competentes por nosotros mismos, por lo tanto no podemos pensar como que si fuésemos nosotros mismos. Dice Pablo, nuestra competencia proviene de Dios, única y exclusivamente de Dios. Veamos el versículo 6. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, recapitulo un poquito el versículo 5 que acaba de leer. La competencia entonces proviene de Dios. Pablo es consciente, entonces, mis amados hermanos, que la mejor predicación, que el mejor predicador sin el endoso del Espíritu Santo es predicador vano, es predicación vana. Sin que el Espíritu Santo esté en esa persona, va a ser vano todo lo que pueda hablar. Porque Dios es quien llama al ministro, Dios es el que da los dones de enseñanza, de predicación, Dios es quien abre el corazón de los hombres, Dios es el que otorga salvación, Dios es el que da las oportunidades de la predicación, es Dios, no está en el hombre, es Dios. Entonces, Dios no bendice los grandes talentos, ¿verdad? Como muchos quizá podrían pensar, pero Él sí bendice la cercanía que tengamos con Cristo. Es allí donde va a recaer la cercanía que nosotros tengamos con Cristo, nuestra permanencia en su palabra, nuestra permanencia en esa luz, en ese resplandor de la gloria que es de Cristo. Por eso, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces veamos que dice nos, abarca más personas, nos, el cual mismo nos hizo ministros. ¿Quién nos hizo ministros? Dios. Él es quien nos hace suficientes en Cristo Jesús. No es que yo me hice suficiente, no es que yo me esforcé mucho para traer mi mensaje. Él nos hizo ministros. Y aquí Pablo hace una diferencia entre el pacto, o hace entre el ministro del pacto de gracia y un ministro de pacto de letra. Ministro, ¿se entiende qué es ministro? Ministro es un servidor, ¿verdad? Los que ministran la música, por ejemplo, los que ministran las mesas, los que ministran el recibir. Entonces es un servidor. Pablo está diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí llama la atención esto, un nuevo pacto. Y dice, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo aquí hace entonces una diferencia de ministros de gracia del nuevo pacto, pero que entonces existió otro pacto y habla de la letra. La letra tipifica la ley de Moisés, está hablando de la ley de Moisés, la letra. El pacto de gracia está hablando de Jesús, de su vida, su ministerio, su resurrección. Entonces, la letra es la ley de Moisés, pero ¿cómo mata? ¿Cómo pueden matar la ley? No sé si ha escuchado personas que dicen, no lea la Biblia, porque la Biblia mata. No sé si llegó a escuchar esa frase, yo por mucho tiempo la escuché, ¿sí? No lea mucho la Biblia, porque la Biblia mata. Ahí mismo dice, bueno, estamos frente a este pasaje en donde dice que la letra mata. Mis hermanos, cuando nosotros vemos la ley, pensamos que podemos cumplirla por nuestros propios méritos. Pero el problema es que no podemos cumplir los mandamientos. Nosotros fuimos engañados durante mucho tiempo, creyendo que por obras podíamos alcanzar salvación, creyendo que cumpliendo íbamos a alcanzarlo. Pablo está diciendo, la letra mata.
Entonces ayunábamos, hacíamos devocionales, no faltábamos a la iglesia todos los días, todas las actividades, y qué bueno que participemos. Pero si la intención era cumplir para ser salvo, qué error. Pablo aquí está diciendo, la letra mata. Mis hermanos, todo lo que podamos hacer para congregarnos, para vernos, eso se llama, o eso es cultivar en nuestra vida espiritual, en nuestro carácter de santidad. Pero eso debe ocurrir después de la salvación, nunca antes de la salvación. Entonces, Pablo lo que dice es que él es ministro de un nuevo pacto, ministro de la gracia, y ese pacto Dios mismo es el que lo estableció. Sabemos y entendemos que la salvación, según Efesios capítulo 2 y versículo 8, no es por obras, es por gracia de Dios. Así es. Eso establece el nuevo pacto. Y cuando algo es por gracia, si algo es por gracia, pero le agregamos una pequeñita obra, dejó de ser por gracia. Elimina la obra que agreguemos, elimina automáticamente la gracia. Cuando nosotros agregamos obras, entonces, yo recibo la obra de Dios. La salvación yo la recibo por la obra de Dios. Entonces, la salvación viene a mí porque Dios lo hizo. Entonces, yo entiendo que lo único que me salva es Cristo. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios hace morada en nuestras vidas. Una vez que hace morada en nuestras vidas, hace que yo pueda entender, mis hermanos, que ya no hay obra que pueda superar esa redención que Él realizó por mí. Y allí donde la ley empieza a escribirse en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo mora en mi vida, ya entiendo que nunca fue por lo que yo batallé, por lo que yo luché, sino por lo que Cristo ya hizo, ya quedó listo, establecido, consumado es. Esa obra me otorga salvación. Esa salvación viene a ser ahora en mi vida el motor para que yo quiera vivir una vida en santidad, para cumplir los mandatos de Dios. Entonces, cuando dice que la letra mata, mis hermanos, es porque se junta con el pecado que hay en el corazón del ser humano. Cuando nacimos pecadores, esta ley se junta y nos confunde más. Vea lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 11. Entonces, la ley mata, primeramente porque cuando la vemos, pensamos que podemos cumplirla por nuestros propios méritos, pero cuando lo intentamos, vemos que no podemos cumplirla. Ahí mata, ahí nos mata. Pero la segunda forma en que nos mata es cuando se junta con el pecado que ya existe en el corazón y termina de matarnos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo se puede entender esto? El pecado me hace creer que yo puedo cumplir y que lo estoy cumpliendo. O sea, mis hermanos, el pecado hace pensar a una persona que está cumpliendo la ley y de esa manera lo está engañando y lo está matando. Pablo lo dice muy clarito en este texto. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo es esto? Pablo, cuando está con los filipenses escribiendo la carta, Pablo les habla en Filipenses capítulo 3 y versículo 6, desde el versículo 5, de sus atributos. Les habla de sus medallas, por decirlo de alguna forma. Pablo les dice de la manera que humanamente él puede impresionarlos. Dice el versículo 6, Filipenses 3, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cómo se veía él en cuanto a la justicia que es en la ley? Irreprensible.
Pablo se veía a sí mismo irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Yo cumplo la ley. Nadie puede decirme a mí que no la cumplo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué ocurre con el apóstol Pablo? Que logra entender que había sido engañado por el pecado, que es lo que leímos en Romanos 7:11. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y dice él, y me mató. Entonces la ley mata, la letra mata. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando ahorita entonces de dos pactos: un pacto de letra que mata y un pacto de gracia en Cristo Jesús que trae vida eterna. Entonces, cuando llega el conocimiento a mí de la ley verdadera, me mató, mis hermanos. Yo estaba muerto, pero me creía vivo. Esa es la realidad. Este mueble se ve muy, pero muy limpio. Este púlpito se ve muy, pero muy limpio. Y si alguien dice, no, pastor, tal vez no está tan limpio, pongámosle un buen desinfectante. Y traemos un buen desinfectante, Mr. Músculo, ¿verdad? Lo limpiamos y ahora sí, pastor, ahora sí está limpio. Y todos lo ven, está limpio, ¿sí o no? Lo limpiamos, brilla y todo. Pero si traigo un microscopio, ¿seguirá estando limpio? No. ¿Por qué? Porque el microscopio ve más allá de nuestros ojos naturales. Por eso la ley lo que hace es que aquel que cree ser buena persona le dice, ¿está seguro? Véase. Y cuando la persona ve la ley tal y como es, dice, soy impuro, soy un pecador, yo no puedo jamás. Por eso la ley mata, o sea, nos confronta y nos hace ver la realidad. Nos engañó por mucho tiempo el pecado, pero llega un momento en donde el evangelio predicado honestamente trae esta reacción, trae esta realidad a nuestras vidas. Pablo creía entonces que él era irreprensible en cuanto a la ley. Mis hermanos, el Señor prepara nuestros corazones siempre. Él opera. Hoy mismo el Señor sigue operando en nuestros corazones. Muchas personas deben todavía reconocer y entender que esta ley escrita en los corazones debe evidenciarse en sus vidas. Dios a lo largo de la historia, ha preparado corazones a través de la predicación del Evangelio para que muchos puedan verse realmente en el fondo de su corazón la necesidad que tienen de un Salvador, de un Cristo, del verdadero Cristo. Si el Señor lo permite, la próxima semana voy a estar también por acá. Si se da cuenta, hemos traído una enseñanza, esto se llama predicación expositiva, y es poder ir de la mano, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entendimos entonces a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba del aroma de Cristo, qué era lo que generaba y cómo este aroma podía ser para dos poblaciones. Lo mismo que nos enseña la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis: justos o pecadores. Para los justos, vida; para los pecadores, muerte. Y ahora Pablo habla en medio de esta enseñanza que hemos estado compartiendo hasta ahorita, de cómo siempre van a haber falsos maestros. Siempre, mis hermanos, siempre la iglesia va a tener ataques, siempre. Eso nunca va a cambiar, va a seguir siendo golpeada, pero quien sostiene la iglesia es Cristo. Y por eso, si nosotros permanecemos en la iglesia, podremos resistir todos estos golpes que va a estar enviando, todos estos golpes que ha estado enviando. En el próximo sermón, y quisiera tal vez adelantarles un poquito más, porque Pablo dice, somos ministros de un nuevo pacto, ministros de un nuevo pacto. Quiere decir que hay más pactos, Y usted podría escuchar del pacto adámico, del pacto de Abraham, del pacto de Noé, del pacto con David, y a lo largo de la historia hay muchos pactos. El primer pacto con Adán tenía que ver, Adán, tú haces esto y yo te doy vida eterna. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer, solamente obedecer. Ese fue el primer pacto, el pacto adámico. Y ese pacto entonces era, yo
te doy salvación, yo te doy vida eterna, simplemente debes obedecer. ¿Pudo el hombre hacer eso? No. El primer pacto se cayó. Allí se rompió el primer pacto. Y algo que creo es muy importante, sé que la iglesia de San Ramón camina en la sana doctrina, pero no queda de más poder hacer esta advertencia. Cuando escuchamos de pactos, hoy usted escuchará a muchas personas ofreciendo pactos con Dios. Mis hermanos, y la Biblia enseña claramente que el hombre no puede pactar con Dios. Quien hace los pactos es Dios mismo. Y un pacto tiene que ver, la definición de un pacto es el acuerdo entre dos o más partes, un acuerdo, un compromiso. En otras palabras, yo puedo hacer un pacto con los varones en esta tarde y yo le puedo decir a los varones, varones, reunámonos en mi casa el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y los varones dicen, muy bien, reunámonos, acordamos eso. Bueno, yo ofrezco mi casa y ustedes lleguen. Hay un compromiso de las dos partes. Yo ofreciendo mi casa y ellos asistencia. Hay un pacto entre hombres sí hay pactos. Existen pactos humanos, pero con Dios, y aquí donde radica la diferencia, para que yo pueda pactar con Dios, yo necesito condicionar a Dios. Yo necesito decirle, Dios, yo voy a hacer esto y usted haga lo otro. Pregunto, ¿puedo yo como hombre condicionar a Dios? No. Entonces, y esto es muy delicado porque generalmente se escucha en campañas de recolectas de ofrendas, pacte con Dios, pacte con Dios. Mi hermano, no puede el ser humano pactar con Dios. Y el último pacto que Dios hizo con la humanidad fue el nuevo pacto, que es del que vamos a estar hablando la próxima semana. Es muy diferente entonces. Entre hombres podemos pactar, con Dios no podemos, por la simple y sencilla razón de que no podemos condicionar a Dios. Si encontramos votos en la Escritura, un voto es muy diferente, pero un voto no condiciona a Dios. Encontramos a Ana, por ejemplo, realizando un voto ante Dios en donde le pide un hijo. Señor, y si me lo das, yo te lo ofrezco. Pero noten la diferencia, si me lo das, yo lo ofrezco. Entonces, un voto es, Señor, yo anhelo esto en mi corazón y yo quiero esforzarme y voy a hacer lo siguiente. Si quieres, puedes hacerlo. Nunca condiciono a Dios. Esa es la diferencia y lo que quizá algunas personas pueden confundirse con toda la intención para sacar provecho. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con esto de los pactos. Después del pacto con Adán, entonces vienen los pactos de gracia. ¿Qué significa pactos de gracia? O los pactos del Antiguo Testamento que tienen que ver con la gracia. Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir. Ya Dios lo sabía. Entonces Dios provee un medio de gracia para que el hombre pueda lidiar con el pecado. Así que la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, vamos a estar por acá compartiendo los siguientes versículos que tienen que ver con la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Está bien? Entonces hoy hasta acá vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu provisión. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, nos instruyes, tú nos alimentas, Señor, con tu palabra para que nuestros espíritus estén fuertes, para que podamos, Señor, superar los obstáculos que han de venir en la semana. Y por eso, Señor, es que hoy estamos aquí congregados, entendiendo que tú, Señor, hablarías a tu iglesia. Gracias te doy porque nos das un regalo, nos das el privilegio a cada uno de nosotros, Dios, de escuchar tu palabra, de compartir, de estar viviendo la vida cristiana entre hermanos, Señor. Ayúdanos para que podamos lucir tu palabra, lucir el evangelio en donde quiera que nosotros vayamos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro carro, en el colegio, en la universidad, Señor, en la casa, con nuestras familias, en nuestro vecindario, Señor. Ayúdanos para que podamos siempre reflejar la luz tuya, bendito Dios. Eso te lo rogamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas.